Buenas, buenas. Otra vez nosotros molestando aquí. Matemática 26. Dije que al final del video pasado, dije que íbamos a hacer esas preguntas inquietantes que alguna vez en la vida uno se la pregunta, digamos, por más que no siga matemática, y uno se pregunta, ¿no? Y dice, ¿de dónde salió esa fórmula que una vez me dio el profesor en el secundario, que A más B al cuadrado es A al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo? Uno, uno lo tenía como un cantito en el secundario, ¿no? Que si la suma de dos números al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y uno lo aplicaba así como, digamos, como si fuese una, no sé, una leyenda que uno aplica como algo común, sencillo de la vida, y uno jamás, digamos, lo hacía porque el profesor se lo exigía, pero jamás se preguntó en el secundario de dónde sale, uno lo aplicaba porque el profesor se lo dio. A lo sumo uno diría, bueno, alguien lo inventó, no sé, qué sé yo, de dónde viene. Pero después uno cuando crece y si le interesa la matemática, aunque sea un poco, y uno dice, ¿de dónde sale esa fórmula? ¿Quién la inventó? ¿Quién la desarrolló? Bueno, hoy googlea uno se mete en Copilot de la inteligencia artificial y te responde todo lo que vos quieras. Y ahí uno se saca la duda, dice, ah, no, esto es todo un procedimiento algebraicamente formal como para poder llegar a esa fórmula. Lo usábamos generalmente en los temas de factoreo, de polinomio. También se llama trinomio cuadrado perfecto. Bueno, trinomio porque van a quedar tres términos, ¿no? El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bueno, son tres términos sumando, bueno. Por eso se llama trinomio, tres números están sumando. Cuadrado perfecto, porque es un cuadrado, elevar al cuadrado. Por eso se llama perfecto. Muchas veces los nombres en matemática apabullan, ¿no? O distraen o disuaden la atención del público y entonces parece ser que no se entiende un pomo, pero en realidad se entiende más allá del nombre. Lo importante es saber aplicarlo en el momento justo, claro. Entonces, vamos a hacer Vamos a hacer esa pregunta. No sé si yo lo habré dado en otro video, no recuerdo, pero es también un teorema, una propiedad. Vamos a ponerle prop ahora. También es teorema que puedo poner. Esto vale también para números reales, ¿eh? Lo que pasa es que estamos trabajando con números naturales. A más B al cuadrado. Y me dicen que esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y uno dice, ay, esto. Ah, bueno, esto es así porque bueno, el profesor me lo dio. Y, qué sé yo. ¿Y qué importa que me lo dio el profesor? Uno no tiene por qué creer en el profesor. No, está bien, el profesor sabe. Pero uno tiene que poner en duda siempre todo lo que dice el profesor. En duda no porque uno esté dudando de lo que esté explicando el profesor, uno dice, no, el profesor no sabe nada. No. Uno tiene que auto preguntarse, decir, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Está bien, uno le pregunta al profesor, ¿por qué es de esta forma, esta fórmula? Bueno. Hay muchos profesores de secundario, no sé si contestan, pero hay algunos que sí contestan, porque es una pregunta válida que puede hacer el alumno. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿De dónde se origina? ¿Quién la inventó? No la inventó nadie. Otra vez vuelta a decir lo siguiente, la matemática no se inventa, se desarrolla bajo razonamiento. Algunos pueden decir filosóficamente, bueno, Euler inventó los números complejos, pero en realidad los descubrió. Muchas veces, bueno, también es una cuestión ontológica, ¿no? De que sí, o metafísica, que la matemática ya existe antes que el hombre o que el hombre las creó. Bueno, es todo un tema ese muy profundo, ¿no? Hay muchos que dicen que la matemática ya estaba en el universo y que el hombre las redescubre. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque te dicen, mirá, escúchame, en la época de los dinosaurios, hace 60.000 millones de años no existían los hombres, no existía la raza humana.
Y sin embargo, dos dinosaurios más dos dinosaurios eran cuatro dinosaurios. Está bueno el argumento. O sea, la matemática existe desde que el universo, desde el Big Bang en adelante, y no sé si antes, qué sé yo, bueno. Y otros dicen que la inventó el hombre. Bueno, todo un tema, ¿no? No voy a meterme en filosofías ahora. Pero bueno, esto no es un invento, esto es un razonamiento de una propiedad en la cual vamos a llegar a esto. Y está bueno preguntarse dónde sale. Bueno, vamos a demostrarlo. La matemática requiere una demostración para que sea formalmente aprobable. Esta rigurosidad matemática comienza a mediados del siglo XIX, o casi, podríamos decir casi a mediados del siglo XIX, un poco antes. En el siglo XIX, ya empezando en el siglo XIX, la matemática comienza a ser más rigurosa, no tan intuitiva, tan heurística. Antes lo usaban los ingenieros y físicos como para hacer sus máquinas, pero después el rigor matemático comienza en el siglo XIX. Y sobre todo a mitad del siglo XIX con Luis Agustín Cauchy, que era un matemático francés. La escuela francesa fue la que impuso el rigor matemático en la demostración. Pero bueno, dejemos un poco la historia matemática de lado. Vamos a demostrar esto. Que A más B al cuadrado es A cuadrado más el doble producto de A por B más B cuadrado. ¿De dónde cuerno sale esta fórmula? ¿Cómo se demuestra? Bueno, vamos a ver hoy cómo se demuestra esto, que es muy sencillo. Algunos por ahí ya detuvo el video, o voy a ver una película porque esto me aburre, yo ya lo sé. Listo, es lo que habría que hacer, ¿no? Mirar una película que es más entretenido que todo esto. Eh, pero el que no lo sabe puede quedarse y ver de dónde sale esto. Bueno, ¿qué tengo que hacer cuando tengo que hacer una demostración? Bueno, fijarme la hipótesis, vamos a utilizar el método directo, ¿no? Utilizo la hipótesis, extraigo la hipótesis y veo cómo procesar la hipótesis a través de axiomas, definiciones y propiedades, como para llegar a la tesis. La tesis es esto, la tesis es la consecuencia del argumento, es lo que tengo que demostrar, que A más B al cuadrado es A cuadrado más el doble producto de A por B más B cuadrado. Esa es la tesis. Esto es la tesis. Esto es lo que tengo que demostrar. La tesis es esto. ¿Y cómo llegar a la tesis? Bueno, cuando a mí me dan una tesis así, que es una igualdad, es una fórmula, porque muchas veces la tesis se da así, en forma de teorema, P implica Q, donde P es la hipótesis, ¿no? O sea, P implica Q, donde P es la hipótesis y Q es la tesis. Y muchas veces me dan Q, que es la tesis. Acá me están dando Q, me están dando esto. Y esto es la tesis. O sea, estoy en este caso, en este segundo caso. O sea, tengo que demostrar esto. Cuando a mí me dan una tesis así, de esta forma, de esta naturaleza, me dan Q, que es la consecuencia del argumento, la tesis, y esa Q no es otra cosa que una igualdad. Entonces yo lo que tengo que hacer para empezar la demostración por método directo es agarrar uno de los dos miembros de la tesis. Este o este. No puedo agarrar los dos. No, no, no. O agarro uno o agarro el otro. ¿Por qué no puedo agarrar los dos? Bueno, ¿qué digo? Si agarro los dos, ya llegué a la tesis. No puedo arrancar, no puedo arrancar mi demostración de la tesis a partiendo de la tesis. Eso no es una demostración clara. Como decir la vaca es una vaca. No, no tiene sentido. O sea, no puedo partir de la tesis, qué es lo que tengo que demostrar. No, tengo que llegar a la tesis para hacer una demostración formal. Si no, no tiene sentido. O parto de este miembro, del primer miembro, o parto del segundo. De alguno de los dos, pero no los dos al mismo tiempo, porque si parto de los dos al mismo tiempo, ya estoy escribiendo la tesis. No tiene sentido, no tiene gollete. Entonces, bueno, parto del primer miembro. Y al partir del primer miembro, voy a ver cómo tengo que trabajar algebraicamente este primer miembro para desglosarlo de tal forma de llegar al segundo miembro de la tesis. ¿Qué operación debería hacerle a este primer miembro de la tesis para poder llegar a este segundo miembro de la tesis? Si yo hago eso, si logro eso, demostré el teorema. ¿Está?
Listo. A ver. ¿Y ahora de qué me disfrazo de la pregunta, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? A más b al cuadrado. ¿Cómo lo puedo desglosar eso algebraicamente, matemáticamente, en otra forma que me garantice o me dé la posibilidad de llegar a este segundo miembro de la tesis? Este a más b al cuadrado se puede poner como a más b por a más b. Ah, no la teníamos esa. Sí, bueno, sí, lo sabíamos. Implícitamente esto lo sabíamos. Lo que pasa es que no nos vino a la mente de ponerlo así. Esto dice al cuadrado, esto es una nomenclatura que inventó Descartes, René Descartes, René Descartes, se dice en francés. Famoso René Descartes de la filosofía. Era de todo, Descartes, matemático, geómetra, físico, no, no, ingeniero no, pero mosquetero llegó a ser. El mosquetero era como, podríamos decir, una especie de, no sé si de sicario o cobrador de impuestos. Entonces, es como que a los deudores incobrables los amenazaba con matarlos si no pagaban. Hasta estuvo en el ejército, en la milicia, hizo de todo, filosofía, no sé. Después se fue de Francia, se escapó por el clero porque estaba la Inquisición todavía en Francia. Bueno, estábamos hablando de 1650 por ahí. Este, Se fue a Holanda a escribir, que era un país protestante. Pero bueno, hizo de todo. Bueno, René Descartes inventó esta nomenclatura, de elevar, la nomenclatura de los supraíndices, se llama, de elevar al cuadrado. Esto cuando uno lo pone así, este supraíndice, supra significa superior, ¿no? Cuando ese índice que está arriba está al cuadrado, aparece un 2, significa que se repiten dos veces el número. Antes de René Descartes, antes del 1620, se trabajaba así, rústicamente. En vez de poner a más b al cuadrado, complicaban las cosas. Ponían a más b por a más b. Una locura. Bueno, ¿por qué no lo pones más simple? El tipo pensó algo sencillo. Vamos a cortar un poquito la expresión, la nomenclatura. Vamos a hacerlo un poquito más sencillo. En vez de poner a más b por a más b, lo pongo como a más b al cuadrado. ¿Está? Entonces, esta es la forma de cómo definir, ¿no? Una potencia. Si hubiese sido, por ejemplo, a más b al cubo, ¿cómo hubiese aparecido? A más b por a más b por a más b. Si hubiese sido a más b a la cuarta, si hubiese sido a más b por a más b por a más b por a más b. Se repite tantas veces como indica la potencia. ¿Está? Se repite tantas veces como indica la potencia. Entonces, a más b al cuadrado es repetir dos veces el a más b. Multiplicando, claro. ¿Está? Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se te ocurre hacer? Una vez que yo descompuse este cuadrado como el producto de esto, del número por sí mismo, ¿no? Una vez que hice esta descomposición, ¿no? Por definición de potencia, ¿no? Según Descartes. A más b al cuadrado es a más b por a más b. ¿Qué harías? ¿Qué operación matemática harías para poder seguir procesando? Una distributiva. Distributiva, exactamente. Propiedad distributiva. Ahora, la propiedad distributiva que me enseñaron en el colegio está mal explicada. No quiere decir que esté mal, se llega al mismo resultado, pero no está bien explicada. ¿Por qué? Porque la propiedad distributiva, ¿qué decía? Vamos a poner acá, en realidad no es una propiedad, axioma de distributividad. Axioma de distributividad. ¿Qué decía el axioma de distributividad? Si yo tengo A por B más C, esto es lo mismo que hacer A por B más A por C. La distributividad
está dada entre un número y una suma de números, ¿no? Entre un número que es A y una suma de números que es B más C. Y acá tengo A más B y A más B. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace distributiva acá. Entonces, para hacer distributiva, ¿qué hacemos? El A más B que está acá, lo tomamos como si fuese un número. Entonces lo distribuyo acá, multiplicando, y lo distribuyo acá, multiplicando. Es lo mismo que hice acá. Este A lo multiplico acá con B, me queda A por B. Este A lo multiplico acá por C, me queda A por C. ¿Está? Entonces este A más B lo distribuyo acá adentro. Entonces la propiedad distributiva es hacer esto. Esto es lo que hay que hacer. En los colegios enseñan así. A por A más A por B más B por A más B por B. Está mal eso. Eso no dice la propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice esto, que A más B se multiplica por A y después se multiplica por B sumando. Esos son los errores que hay en los colegios. Después sí, claro, se arregla la mnemotécnica A por A más A por B más B por A más B por B. Sí, va a dar lo mismo que digo. Pero formalmente está mal. Porque la propiedad distributiva, bueno, mal dicho, axioma de distributividad. También dicen propiedad cuando es un axioma. También dicen propiedad cuando es un axioma. Axioma de distributividad es entre tres números, entre A y una suma de dos números B más C, donde queda A por B más A por C. Y acá es lo que hay que hacer. A más B por A más A más B por B. Esa es la propiedad, más bien, mal dicho, axioma de distributividad. Axioma de distributividad. Bien. Y ahora, ¿qué debería seguir haciendo? Pregunta. Resolver eso. ¿Cómo? Resolverlo. Sí, ¿y qué debería seguir haciendo? A por A y A por B. Claro, la propiedad, digamos, siempre digo propiedad, pues estoy mal acostumbrado. El axioma de distributividad. Acá y acá. ¿De qué haría? A por A más B por A, es este primer término, más A por B más B por B. Entonces esto va a quedar así. A por A al cuadrado, más B por A, más A por B, más B por B, que es B cuadrado. Bueno, ya más o menos estamos llegando. Acá me quedó B por A y acá me quedó A por B. ¿A vos qué te parece eso? ¿Cómo es B por A respecto a A por B? O A por B respecto a B por A. Es lo mismo. Es lo mismo, porque el axioma de conmutatividad del producto, el orden de los factores, no altera el resultado. Me da mucha risa porque muchos periodistas y muchos políticos de la televisión hablan de eso y no saben ni de lo que están hablando. En realidad el axioma de conmutatividad no siempre es conmutativo todas las cosas que hago en la vida. Acá sí, en el producto de los números reales sí. A por B lo mismo que B por A. Pero no es lo mismo entrar al cine y pagar, no es lo mismo pagar la entrada y luego entrar al cine que entrar al cine y después pagar la entrada. No es lo mismo. Eso no es conmutativo. Por eso, hablan cosas que no tienen sentido, o sea, no saben. O sea, la gente muchas veces, yo también cometo el error de hablar o utilizar palabras indebidas o decir cosas o frases que no tienen nada que ver con lo que quiero expresar. Entonces la gente, por ignorancia, repite cosas que otro dijo, pero las dice con otra intención que no es. Entonces, estamos en el mundo del absurdo, ya. Entonces, acá sí vale, el orden de los factores no altera el resultado. A por B lo mismo que B por A.
por axioma de conmutatividad. Bien. El orden de los factores no altera el resultado. Bueno, acá sí se cumple. Acá tiene un argumento sólido. Yo no voy a decir pavadas por decir cuando uno habla muchas veces, habla y reflexiones. La gente habla muchas veces y reflexiones, o sea, no saben lo que está diciendo. Entonces queda a cuadrado, queda a por b lo mismo que b por a. Entonces, estoy sumando dos veces lo mismo acá. Dos veces lo mismo. Dos veces lo mismo significa dos veces A por B. Que si pongo B por A es lo mismo, porque A por B es lo mismo que B por A. Y bueno, más el término suelto este que quedó ahí, más B por A. Listo. Se terminó. ¿Se entendió? Sí. Y ahí sale. Pero el profesor nunca me explicó de dónde sale. Pero sí, hay que saberlo, aunque sea una sola vez. Ahora, si yo estoy haciendo un viaje, ¿no? Por ahí, y de pronto necesito el cuadrado de binomio, la fórmula, ¿cómo era el cantito ese a cuadrado? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del tercero, qué sé yo, cualquier cosa. Ah, no, no, era del segundo. Y me empiezo a confundir. ¿Por qué? Porque estoy usando la memoria. La matemática no requiere de la memoria de una persona. Si yo memorizo la matemática, estoy perdido, no sé razonar. A la hora de querer hacerlo, no va a ser igual como antes. Las propiedades hay que saberlas aplicar. Y si no me acuerdo de una propiedad, la tengo que demostrar. Bueno, esto es cantito es muy, muy común, ¿no? Es como el teorema de Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Eso también uno lo conoce como un cantito en geometría, pero hay que demostrarlo. No es gratis. Bueno, la matemática no es gratis, hay que demostrarlo. Aunque sea una sola vez en la vida, entender de dónde carajo sale la fórmula. Después, bueno, sí, esto lo voy a aplicar siempre. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer algún cálculo de algún paper, algún trabajo de investigación, que no voy a demostrar que A más B al cuadrado es el A cuadrado más 2A por B más B cuadrado. No, lo voy a aplicar. No, 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 no hace falta demostrar todo lo que hago. No, no, se supone que hay cosas que ya se saben, ¿no? Pero bueno, en los cursos básicos de matemática, uno tiene que saber básicamente de qué se trata. Bueno, a ver, si me queda tiempo para hacer otra cosa. Eh, yo a veces no vemos una aplicación, pero no importa. A ver, yo te lo voy a borrar. ¿Alguna duda respecto a esto antes de borrarlo? No, no. Está bien, vale, es sencillo. Borrando, se acabó. ¿Y ahora qué se me ocurre hacer? ¿Qué sé yo? Hablar de fútbol, de películas. No sé, tengo muchas cosas para pensar. Eh, bueno, sí, bueno, podríamos demostrar algo parecido. Sí, sí, podríamos demostrar un teorema. A ver, parecido al del video anterior, pero no igual. Eh, si A, bueno, estamos trabajando con números naturales, ¿no? Podrían ser reales también, pero sin pérdida de generalidad, vamos a trabajar con los naturales. Tengo cuatro números naturales, entonces yo digo lo siguiente. Eh, A es mayor o igual que B, y además, y C es mayor o igual que D. Entonces, una D fea salió. Entonces, A por C es mayor que B por D. Mayor o igual que B por D. Interesante, ¿no? Parecido a lo del video anterior. La demostración también es parecida. Vamos a demostrar esto también por método directo. ¿Cuál es la hipótesis? Toda la hipótesis es lo que tenemos de data, todo este tío. Y la tesis, es la consecuencia final del teorema. Bueno, tengo que partir por método directo, aparte, tengo que partir de la hipótesis. Bueno, supongamos que parto de acá. A mayor o igual que B. Entonces, otra vez la misma pregunta.
¿Qué operación matemática debería hacerle a A mayor o igual que B para por lo menos que tenga un parentesco con la tesis que tengo acá? O sea, ¿qué operación matemática debería hacerle A mayor o igual que B para, por ejemplo, para que aparezca A por C? Multiplicarlo. Multiplicarlo. Listo. Así, simple, tiene que ser simple. ¿Ah? A por C mayor o igual que B por C. Ah, bueno, esto me lo permite hacer el axioma de monotonía del producto. Listo, ya está. Listo. Ah, bueno, no terminó todavía el chiste, porque yo tengo que llegar a que A por C sea mayor o igual que B por D, y acá tengo B por C, no tengo B por D. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para poder seguir procesando esto? Bueno, no sé qué hacer, pero como lo dije en el video anterior, ¿no? Es parecida la demostración. Hay algo que no usé todavía de la hipótesis. Esto. Esto no lo usé. Y debo usarlo. No hay hipótesis superfluas. No hay hipótesis que no tengo que usar. Todas las hipótesis que aparecen en un teorema las tengo que usar, porque si no las llegué a usar, si no las llegué a usar en ningún momento de la demostración, significa que estoy haciendo algo mal. Salvo que alguien me haya metido la trampa y me haya metido una hipótesis de más que es superflua. Ahí sí es una hipótesis que no tiene sentido. Pero no existen hipótesis superfluas o hipótesis al pedo que no sirven para nada. No, la hipótesis si está es porque sirve. Entonces, tengo que seguir usando este mismo razonamiento que hice al principio, pero con C mayor o igual que D. Bueno, tengo C mayor o igual que D. Otra vez la misma pregunta. ¿Qué operación matemática tengo que hacer la C mayor o igual que D para poder recuperar parte de la tesis? Bueno, para que se le parezca a la tesis, claro. Entonces, yo tengo A por C de este lado y B por D por este lado. Bueno, ya trabajé con A por C, ahora quiero trabajar con B por D. Entonces, ¿qué debería multiplicar acá a C mayor o igual que D para que aparezca B por D? ¿Por qué debería multiplicar este C mayor o igual que D, esta parte de la hipótesis C mayor o igual que D? ¿Por qué debería multiplicarlo para que aparezca este B por D, que está acá en el segundo miembro de la tesis? A por C. Si A por C. No, acá dice B por D. Tiene que aparecer un B por D acá. ¿Por qué debería multiplicar a ambos miembros? A por B. Por B. Si multiplico por B, ambos miembros me va a quedar el B por D que yo quiero en el segundo miembro. Acá aparece el B por D. Buenísimo. ¿Y esto en virtud a qué? Al axioma de monotonía del producto. Sigue siendo el mismo axioma. Porque multipliqué por B ambos miembros. Y ahí obtuve el B por D del segundo miembro de la tesis. O sea, siempre hay que ver qué operación matemática hay que hacerle a la hipótesis para por lo menos recuperar algún miembro de la tesis. En este caso, el miembro que recuperé es el B por D. Antes recuperé el A por C en este primer paso, ¿no? Que es esto. Y ahora recupero el B por D, el segundo miembro de la tesis. Este era el primer miembro de la tesis, A por C, y este es el segundo miembro de la tesis, B por D. Entonces multipliqué por eso en virtud del axioma de monotonía del producto. Entonces obtuve esta relación. Es la misma demostración que hice con la suma, vale también para producto. La única diferencia es que es producto, no es suma. Entonces, ¿qué me quedó? Lo primero me quedó que A por C es mayor o igual que B por C. Y lo segundo, ¿qué me quedó? Lo segundo, me quedó que B por C es mayor o igual que B por D. ¿Está bien? Entonces me quedó esta relación. Me quedó A por C mayor o igual que B por C. Y a su vez me quedó B por C mayor o igual que B por D. Entonces, si vos observás, si vos sos atenta,
y sos observadora, vas a ver que este B por C se repite acá. Hay como un enganche, como una cadena, ¿no? Se engancha. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Este B por C que está acá, en el segundo miembro de esta expresión, es igual al B por C que aparece en este primer miembro de esta otra expresión. Entonces, como que se enganchan estas dos cosas, es lo mismo. Entonces, como se enganchan porque son iguales esas dos expresiones, entonces esto se puede poner así. Entonces, A por C es mayor o igual que B por C y mayor o igual que B por D. ¿Se entiende? Sí. Porque este B por C es el mismo que B por C, entonces ya lo pongo una sola vez. ¿Para qué lo voy a poner dos veces? Entonces me quedo A por C mayor o igual que B por C. Y a su vez B por C mayor o igual que B por D. Entonces, yo tengo que llegar, fijémonos la tesis, tengo que llegar a esto, que A por C es mayor o igual que B por D. Tengo que llegar a esto, a la tesis, que A por C es mayor o igual que B por D. Y acá me quedó A por C mayor o igual que B por C. Y B por C, que es el puente, ¿no? Me dice que es mayor o igual que B por D. Es el puente porque me liga esto primero con esto tercero. O sea, me está diciendo que A por C, ay, está diciendo que A por C es mayor o igual que B por D. O sea que lo primero es mayor que lo tercero. ¿Y eso por qué se puede hacer? ¿Cuál es el axioma que me permite relacionar el primero con el tercero? Transitividad. Axioma de transitividad. El axioma de transitividad me permite decir, bueno, si lo primero es mayor o igual que lo segundo, y lo segundo es mayor o igual que lo tercero, bueno, lo primero va a ser mayor o igual que lo tercero. Lo primero es esto y lo tercero es esto. Eso es lo que me dice el axioma de transitividad. Listo, y terminé. Terminé la demostración, que A por C es mayor o igual que B por D. La demostración era la misma demostración, pero con producto, que lo que hicimos en el video anterior, en el video 25. Bueno, muchas veces también en la televisión aplican la transitividad, pero la transitividad en la vida real es falsa. La transitividad es verdadera en el conjunto de los números reales, ¿está? Y en los naturales también, porque los naturales están incluidos en los reales. Ahora, convengamos que el axioma de transitividad, universalmente hablando, no es cierto. No es un axioma, no es un axioma en realidad. Es una falsedad. ¿Por qué? Yo puedo encontrar un contraejemplo. Un contraejemplo sería un ejemplo que niega la afirmación. Si yo soy amigo tuyo y vos sos amigo de Ricardo, entonces yo soy amigo de Ricardo. Y eso no es cierto, porque yo a Ricardo no lo conozco. Entonces, el axioma de transitividad se puede cumplir en las matemáticas, pero en la vida real no, filosóficamente hablando. O sea que en realidad no es un axioma universal. Es un axioma que es universalmente aceptable dentro del mundo de las matemáticas, pero no en el mundo en general. No. Bueno, hay ciertas cosas que sí. Por ejemplo, yo mido 1,81 m. Él mide 1,70 m y ella mide 1,66 m. Bueno, listo, ya está. Ahí sí hay una relación de transitividad. Entonces soy más alto que ella, ¿no? O sea, si Ricardo es más alto que Juan y Juan es más alto que Gabriela, entonces Ricardo es más alto que Gabriela. Ahí sí, sí, bueno. Pero ¿qué pasa? Yo puedo citar un contraejemplo. Yo puedo decir que eso se cumple ahí, pero en las relaciones de orden, de altura, de cantidades, puede suceder eso. Pero en la vida real no.
En la vida real, no. Si yo conozco a fulano y fulano conoce a sultano, yo no tengo por qué conocer a sultano. Entonces ya está, universalmente no es un argumento válido desde un punto de vista lógico. Pero sí en las matemáticas vale, claro. Porque en las matemáticas lo que hago es cuantificar, dar cantidades. En este caso son cantidades de números naturales, reales, lo que sea. Bueno, es el trasfondo filosófico de la matemática. Muchas veces dice, bueno, el mundo es matemático, el mundo es matemático. El mundo no es matemático, no. El mundo no siempre es matemático. Con la matemática puede llegarse a comprender la física, la química, todas las ciencias fácticas, naturales, toda ciencia formal, pero la psicología, que yo sepa, no existen leyes de la física ni leyes matemáticas. La medicina tampoco. Un remedio le puede hacer bien a uno como le puede hacer mal al otro. No todos los organismos son iguales. Por eso la medicina no es una ciencia, ¿no? Porque no existen leyes de la medicina. Van probando. Por lo general, estadísticamente, debería dar efecto la droga que se aplica, pero no siempre a todo el mundo le hace el mismo efecto la misma droga. Entonces, bueno, el mundo no es siempre matemático. Pero en el mundo matemático existe todo un universo formal, abstracto, que las cosas funcionan bien y que muchas veces se amoldan a la vida real para poder calcular cosas del mundo físico. Pero es más complicado aún de lo que estoy diciendo porque ya es parte de la epistemología, no me quiero meter en. Pero bueno, ha sido un interesante video para poder motivar. La idea es copiar los cuadros, más allá de lo que digo. Muchas veces nos vamos en algún desván filosófico, pero la intención es saber razonar, procesar todos los axiomas, las definiciones, saber razonar ante la demostración de algún teorema. Así que me voy despidiendo. Me faltan 2 minutos, ahí me sigue tiempo restante. Me voy despidiendo, nos vamos a ver en el 27 y vamos a seguir demostrando, inclusive en el próximo video voy a demostrar la fórmula del cubo de un binomio, o también llamado cuatrinomio cubo perfecto. Uno dice, esa fórmula me la dio el profesor. Bueno, alguien la inventó. No, no la inventó nadie, se demuestra. Lo vamos a ver en el video 26. Así que bueno, nos vemos, que les vaya bien, repasen todo, vengan con dudas y nos vemos en el video 27. Chau, chau.